Y vamos a continuar un poco con la historia que hemos elegido para el día de hoy. Vamos un poquito más rapidito. Eh, em- Dijimos que íbamos a hablar de la historia de la yerba mate y cómo es que pasó de la prohibición a la masificación. Bueno, para eso tenemos que hablar de no solamente de la yerba mate, tenemos que pensar en, obviamente hace ya un largo tiempo hemos hablado en este espacio sobre las fundaciones de las diferentes ciudades, de, obviamente de lo que es el actual territorio argentino, y más allá también de las diferentes ciudades que se fueron fundando en todo el continente sudamericano y todo lo que fueron la conformación de los diferentes virreinatos que eran justamente las colonias españolas aquí en América. Bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener presente que el territorio del actual, bueno, el territorio de la por entonces gobernación del Río de la Plata, era gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, formaban parte del virreinato del Perú. Y había habido un virrey, el virrey Toledo, un virrey que introdujo muchas reformas. Entre una de las tantas reformas que introduce aquí en Sudamérica es el método de la amalgama de plata, que justamente era un método que a través de, no me acuerdo si era sí, creo que a través de la utilización del mercurio se podía obtener una plata más refinada, entre otras tantas reformas que aplicó, pero de las más conocidas del virrey Toledo está justamente esta. Y también tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que era el organigrama imperial, digamos, de las colonias en América, teníamos la presencia de tenientes de gobernador y de gobernadores, capitanes generales. El primer criollo que ocupó el cargo de gobernador del Río de la Plata y de Paraguay, ¿por qué las mencionamos juntas? Porque son fundaciones que van de la mano. La primera fundación de Buenos Aires se hace en 1536, subiendo por el Paraná. Diego de Irala llega hasta el actual territorio de Asunción y funda la ciudad de Asunción. Luego el fuerte de Buenos Aires es demolido, es repelido y la población es asesinada por los nativos, y queda el enclave fundado ahí, el enclave de Asunción. Luego, a través de las diferentes corrientes de adelantados, que era el título que tenían los conquistadores que podían avanzar sobre territorio e ir conquistando en nombre de la corona española, fueron fundando diferentes ciudades. La madre de ciudades, que en realidad es la ciudad más antigua de Argentina, que es Santiago del Estero, y luego las diferentes fundaciones alrededor de Santiago del Estero, donde se le quita también la centralidad, el eje central que era en su momento Santiago del Estero, en el camino hacia la mina rica de Potosí, que termina siendo Córdoba, y desde Córdoba también es que se baja hacia Santa Fe y se baja hacia Buenos Aires en una segunda fundación en 1580. Hacia 1596 llega a la gobernación de lo que dijimos Río de la Plata y Paraguay, actual territorio de, digamos, Asunción, Hernando Arias de Saavedra, el primer criollo nacido en América, el primer español nacido en América que ocupó el cargo de gobernador. ¿Qué es lo que hace este señor Hernandarias? Prohíbe el consumo de la yerba mate. Y uno dice, ¿por qué se prohibió en 1616 la yerba mate? Bueno, en su momento el virrey Toledo había prohibido el consumo de la coca, como también se había prohibido en su momento el consumo del cacao. ¿Por qué? Porque tenía connotaciones rituales.
generalmente los sacerdotes, chamanes o demás, o la figura religiosa que tuviese el grupo de indios en cuestión, generalmente utilizaban este tipo de hierbas o este tipo de hojas para rituales religiosos, rituales de adivinación o de lo que fuese, pero eran situaciones religiosas. Si uno se pone a relacionar la misión que tuvieron los españoles, digamos, a través de lo que fueron las bulas alejandrinas, que era lo que le exigían, obviamente le daba la propiedad de todos los territorios a 370 leguas al oeste del Cabo Verde, a España, que era casi toda América, salvo la franja que quedó para Portugal, pero con la condición de que tenía que evangelizar a todos, tenía que evangelizar a todos los nativos, que para eso se fueron obviamente instituyendo diferentes tipos de instituciones. La más famosa fue la encomienda, y a través de la encomienda era justamente que se los instruía en el culto católico a los indígenas, que a su vez obviamente era una manera disimulada de generar como una suerte de trabajo hacia el encomendero, y el encomendero generar algún rédito económico. Pero la base era que no podía tener vasallos, porque no podía haber títulos nobiliarios en América. No se podía generar una nobleza americana que disputara el poder, o sí, la hegemonía ante los españoles peninsulares. Lo que no quería la corona española era que se generara una nobleza americana. ¿Por qué digo todo esto? Obviamente por la connotación religiosa. Se prohíbe la coca, se prohíbe el consumo de cacao, y llega entre esas primeras prohibiciones llega la primera prohibición de la yerba mate. Pero en el 1616 Hernando Arias de Saavedra, Hernán Arias, emite este bando donde obviamente prohíbe el consumo de la yerba mate, obviamente asignándole características demoníacas, a su vez también relacionándolo con la holgazanería. Decía que por ejemplo las rondas de mate que se generaban ya por entonces, porque era una costumbre que venía obviamente heredada de los guaraníes, y que se empezó a proliferar obviamente por la región. Se generaban diferentes rondas, como rondas de mate, y eso lo veían los españoles como un signo de holgazanería, y que a su vez conllevaba a que se interrumpieran los deberes religiosos, como por ejemplo ir a misa. No iban a misa o no cumplían con sus deberes religiosos porque estaban holgazaneando tomando mate. Pero acá entra una contradicción. Nosotros hablamos del concepto de los indios dispuestos en encomienda, de los encomenderos, pero hubo otra forma de asignar los indios a algún tipo de trabajo e instrucción religiosa, que fueron las misiones. Y las misiones fueron las misiones jesuíticas, por eso la provincia de Misiones se llama como se llama, donde obviamente se crean, y es el mismo Hernán Arias el que crea estas misiones jesuíticas. ¿Y qué vieron los frailes jesuitas, los monjes jesuitas? ¿Qué vieron en todo esto? Vieron un potencial económico tremendo en la yerba mate, porque generaba, como decían, generaba vicio. Era un vicio que generaba holgazanería, pero era, más allá de todo, era un producto pasible de ser vendido y exportado y enviado a diferentes regiones de las colonias en América. Más allá de que incluso Hernán Arias llegó a hacer una quema pública de fardos de yerba mate, los frailes jesuitas dijeron: bueno, nosotros acá vemos un cultivo potencial que puede generar un montón de réditos económicos. Entonces dijeron: vamos a producir. El tema es que era lo que sucedía, que no había una manera de
de generar una industrialización del cultivo. Es decir, ¿qué pasaba? Se sembraban las semillas de yerba mate, pero se pudrían, no germinaban. Y el problema de la germinación conllevaba a que se dependiera únicamente de la yerba silvestre. Entonces lo que empezaron a hacer los jesuitas como técnica para poder multiplicar la producción de esta yerba silvestre era enterrar las diferentes ramas para que generaran más brotes, como una suerte de esqueje sin cortar la rama. Enterraban diferentes tipos de ramas para que generara más brotes, así de esa manera pudieron multiplicar la producción yerbatera. Hay otros debates historiográficos que dicen que de hecho llegaron a conocer el secreto de la activación de la semilla de la yerba mate, el cajá, como es en lengua guaraní, y que habrían llegado a cultivarlo de manera masiva y que a través de eso habían generado las ganancias impresionantes que generaron. ¿Qué sucede? Siglo XVIII. Tenemos la Guerra de Sucesión Española, donde hay un cambio de dinastía. Caen los Habsburgo, llegan los Borbones. Los Borbones hacen una gran serie de reformas en América, y entre ellas había una concepción política de lo que tenían, de lo que era en sí la monarquía. Ellos eran monarcas absolutos. ¿Y cuál es la monarquía? ¿Cuál es la concepción de la monarquía absoluta? El trono es de origen divino. El trono, la corona es de origen divino. Pasa directamente desde Dios al soberano. ¿Cuál es la concepción borbónica? Esa es la concepción borbónica. Monarquía absoluta, despotismo ilustrado. Vamos a la monarquía pactista de los Habsburgo. Existía, que hablamos cuando hablamos de la Revolución de Mayo, la primera junta, y los argumentos esgrimidos por Juan José Castelli a la hora de justamente quitarle la legitimidad al virrey Cisneros luego de la caída de la Junta Central. La concepción esta de la monarquía hablaba del pactum translationis, la doctrina suareciana, el principio de retroversión del poder. Pero ¿qué es lo más importante en todo esto? El pactum translationis, es decir, la monarquía se origina en Dios, de Dios pasa al pueblo, y del pueblo, a través de una especie de acuerdo, de pacto, pasa justamente a la soberanía al monarca. Esa es la concepción clásica que tenían los Habsburgo, y también que tenían las monarquías previa, obviamente, a lo que fue la eclosión de las monarquías absolutistas. ¿Cuál era de los otros problemas que surgen en todo esto que decantan la expulsión de los jesuitas? El derecho al tiranicidio. La monarquía pactista, y los jesuitas también abonaban a esa teoría, de que ante las malas acciones de gobierno, o ante un gobierno tiránico, el pueblo volvía la soberanía al pueblo, a través de ese pacto de retroversión volvía la soberanía al pueblo, y el pueblo tenía el derecho de poder matar al monarca que ejercía la tiranía, el derecho al tiranicidio. Y eso fue el principio doctrinario que conllevó justamente o uno de ellos que conllevó a la expulsión de los jesuitas. Otro también, obviamente, es el creciente poderío económico que estaban empezando a tener también con el tema de la venta de la yerba. ¿Qué pasa con la expulsión de los jesuitas? Se pierde el método de producción. Volvemos a la yerba silvestre. Este problema surgió ahí en el siglo XVIII, con una demanda altísima de lo que era el consumo de yerba, con una costumbre ya muy instalada, y tenemos que esperar hasta el siglo XIX, aproximadamente la década de 1810,
cuando llega un naturalista, Aimé Bonpland, naturalista francés que había trabajado con Alexander von Humboldt, que empezó a hacer estudios justamente sobre la yerba mate y en cómo intentar justamente germinar esta semilla, cómo multiplicar la producción de esta semilla, pero no terminó justamente de generar una producción masiva. Sí, esto sucedería cuando llega Carlos Thais, que llega hacia fines del siglo XIX. ¿Y qué observa Thais? Que la semilla, cuando la ingería la gallina y después la gallina defecaba, una vez instalada la semilla en las heces de la gallina, ahí sí germinaba. Entonces se dio cuenta que uno de los factores que generaba justamente ese proceso era la temperatura, los jugos intestinales y el proceso interno que hacía que germinara la semilla y que no se pudriera. Entonces empezó a hacer ensayos con agua caliente, agua a 40, 50 grados, sumergiéndola varias veces, hasta que logró justamente la germinación de la semilla, y a partir de ese entonces es que empezó la eclosión de los grandes yerbatales que terminaron en las grandes fincas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que todos conocemos, y obviamente la producción mundial de yerba. Argentina es el principal productor de yerba en el mundo y obviamente el principal exportador hacia distintos puntos un tanto extraños o ¿cómo se podría decir? Exóticos, como la costumbre de los sirios de tomar mate. De las primeras migraciones sirias hubo muchos que retornaron hacia su patria de origen y se llevaron consigo la costumbre de tomar mate, así que el principal comprador de yerba mate argentina en el mundo es Siria, y uno puede ver tranquilamente cómo los sirios toman mate más allá de las prohibiciones del siglo XVII y más allá de las expulsiones del siglo XVIII. Tuvimos la presencia de estos naturalistas que descubrieron el método de poder domesticar un cultivo silvestre y convertirlo en un cultivo industrial consumido por todo el país.